Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como le había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Muy bien, leemos esta porción que leímos, y nos habla, hermanos, acerca de una transición. Nos habla de una transición de tiempo, de liderazgo, pero una transición también para seguir avanzando. Moisés, el líder, había muerto. El pueblo de Israel tiene 40 años en el desierto, ¿verdad? Habían desobedecido a Dios. Todos cayeron muertos en el desierto, menos Josué y Caleb. Moisés, Dios lo llevó al monte, y en el monte Moisés murió y Dios lo sepultó. Así dice la palabra. Pero Dios le habla a Josué y le dice: Josué, es tiempo de que te levantes, ¿verdad? Y le dice: Moisés ya murió, Moisés está muerto, el tiempo de atrás ya se acabó. Lo que pasó hace 3 meses, hace 4 meses, hace 6 meses, eso ya terminó, ¿verdad? Es tiempo, Josué, de que el pueblo siga avanzando a la tierra prometida, de que ustedes entren a donde yo los quiero llevar. Así que, hermanos, esta crisis, esta situación nos ha llevado o nos está llevando a una transición. Y tristemente vemos que algunos se han quedado en el desierto, no han atrevido a cruzar, no han atrevido a seguir. Pero, hermanos, los que se levantan como Josué o en el espíritu de Josué, Josué es un tipo de Cristo, ¿verdad? Y si usted y yo somos cristianos, dice que el espíritu de Cristo, el espíritu del Señor está en nosotros. Así que debemos tener la capacidad para que esta transición no la veamos como algo que nos va a detener, sino como algo que nos va a impulsar hasta que lleguemos a la tierra prometida. El liderazgo de Moisés había terminado, pero el propósito de Dios con su pueblo no había terminado. Pedro y Pablo, el apóstol Juan, los apóstoles terminaron su carrera, pero el propósito de Dios con la iglesia continúa. Y la iglesia es universal, la iglesia de Jesucristo, todo creyente, ¿verdad? Así que esta transición de la que vemos ahí en el libro de Josué, ¿verdad? Dios le dice a Josué: levántate, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, el pastoreo para estos próximos días, estos próximos meses y quizás próximos años va a ser difícil. Un pastoreo al que estábamos acostumbrados antes, una manera de congregarnos como estábamos acostumbrados antes, eso va a ser difícil. Aquí se requiere de los esforzados y valientes. Se va a requerir de pastores esforzados y valientes, pastores que no se desaniman cuando ven que la congregación ha sido mermada, o cuando ven que algunos ya por alguna situación no quieren congregarse. Hay que ser esforzados y valientes como familia para tomar cambios, ¿verdad? Aún dentro de la economía, dentro de los cuidados que tienen que tener en la convivencia. Hermanos, se requiere que en esta transición todos seamos esforzados y valientes.
Por eso, ¿de qué trata la escuela de oración? La escuela de oración trata no de saber hacer oraciones, trata de tener la impartición de la gracia de Dios en nuestro corazón para saber que la oración es vital para nosotros para ir a la tierra prometida. Es vital para nuestro crecimiento, para nuestra formación, porque la obra de Dios no es lo que haces, la obra de Dios es lo que Dios ha hecho en tu corazón. Amén. Así que para mí la obra de Dios es lo que Dios ha hecho en mi corazón, y el ministerio es lo que Dios ha hecho en mi corazón para poder hacerlo en otras personas. Pero no es lo que yo hago, no es recoger sillas, no es solamente tocar un instrumento, no es solamente asistir a la iglesia. La obra de Dios es la obra que Dios ha hecho en mí, cómo Dios me ha transformado, cómo Dios me ha cambiado. Esa es la verdadera obra de Dios. Y a veces pensamos que haciendo cosas es que vamos a hacer la obra de Dios. No, la obra de Dios se hace en el corazón, y lo que hacemos es la respuesta o el resultado de la obra de Dios en nuestra vida. Amén, amén. Por eso cuando usted y yo somos llamados a congregarnos y nos congregamos fielmente, es porque la obra de Dios en nuestra vida está dando ese fruto. Aleluya. Y cuando nosotros nos congregamos, nos sometemos a lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, porque sabemos que Dios quiere que vayamos a la tierra prometida. Amén. Así que, viendo esto, quiero iniciar con esto de la escuela de oración, diciéndole, como dice la página 1, ¿verdad? Hay que formalizar una vida de oración de manera práctica y constante. ¿Cuántas veces no oramos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces dejamos de orar por X razón, o simplemente porque pensamos que es un tedio o que realmente no hay resultados? Y la oración la consideramos como algo solamente para el domingo, para el sábado, para una reunión especial o para los alimentos. Pero mire lo que dice Lucas 18:1. También Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que es una necesidad. Necesidad quiere decir que es necesario obligatoriamente orar. Todo cristiano le es necesario, le es una obligación tener que orar. Porque sin oración no hay avance. Sin la oración no recibimos la revelación, ¿verdad? Sin la oración no vamos a fortalecernos en el hombre interior, solamente vamos a oír lo que dice alguien de Dios y vamos a pensar que esa es nuestra fortaleza. La fortaleza del cristiano está en la oración, y la oración tiene que ver con la palabra de Dios, porque oramos la palabra de Dios, no nuestros sentimientos, oramos lo que Dios ha dicho. También en eso de necesidad significa conveniente. Es conveniente orar, nos conviene orar, pero es conveniente orar por cualquier cosa. Por eso Jesús les refirió la parábola de la mujer viuda y el juez injusto. La mujer tenía una necesidad, el juez tenía el poder, pero el juez no tenía ni temor de Dios ni respetaba a ningún hombre, era un hombre perverso. Como Jesús nos pone una imagen de una mujer débil, ¿verdad? En todas sus fuerzas, en toda su capacidad, pero insistente. Pero sabía ella cuál era su derecho, y ella se puso a pedir, y ella se puso a decirle al juez: hazme justicia. Y el juez dijo: ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, mas para que ella ya no me esté insistiendo, voy a hacer lo que ella necesita. Voy a darle el derecho que ella está reclamando. Y Jesús pone esa parábola para darnos un ejemplo de que la oración persistente y constante trae resultados. Cuando dice orar siempre, significa todas las veces. Todas las veces que sea necesario orar, hay que orar. No solamente cuando nos duele la uña enterrada, no solamente cuando los frijoles se nos quemaron. Hay que orar siempre. Hay que orar porque nosotros tenemos una relación con el Padre. La oración no es un lujo, la oración es una necesidad. Amén. Y mayormente cuando surgen cosas o conflictos que no podemos controlar y necesitamos hacer algo, pero no podemos en nuestras fuerzas.
Así que esto lo manejamos espiritualmente y oramos por la situación, oramos por las personas, porque sabemos que lo espiritual tiene que moverse en esa crisis. Si hay rebeldía hay que orar, si hay enfermedad hay que orar, si hay necesidad, si hay escasez hay que orar, si hay tristeza hay que orar, si hay incertidumbre, si hay temor hay que orar. Es conveniente orar siempre, y siempre significa todas las veces. Aleluya. Amén. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice Daniel 6:10. Se levantó un edicto, hermanos, donde se prohibía que se orara a otro Dios que no fuera el Dios de los babilonios. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, de su cuarto, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, subraye, como lo solía hacer antes. Daniel oraba 3 veces al día, y dice que cuando el edicto se levantó, esto no detuvo su manera de orar. Así que si buscamos un ejemplo de una vida que sabe orar, es Daniel. Si buscamos el testimonio de alguien que sabe orar siempre y no desmayar, es Daniel. Y se levantó un edicto con una sentencia, porque si algo se levanta cuando alguien quiere orar, hermano, es compromisos y compromisos y compromisos con tal de quitar o robar el tiempo que tú tienes para orar a Dios. Así que, ¿qué hizo Daniel? Él hizo lo que hacía siempre. Dedicó su vida a orar 3 veces al día al Señor, 3 veces al día. Y cuando dice 3 veces al día, pues imaginemos mañana, mediodía y tarde, ¿verdad? Así que Daniel, en vez de someterse o quedarse callado, Daniel se puso a orar, como siempre lo había hecho. Aleluya. Así que Daniel tenía un estilo de vida devocional en una tierra extraña. No estaba en Jerusalén, pero se dirigía hacia Jerusalén. No estaba en el lugar donde había libertad, pero él tenía la libertad en su espíritu. Así que, hermanos, hay que orar siempre, es conveniente orar siempre, todas las veces que sean necesarias, y no hay que desmayar, no hay que soltar la oración. Ahora, hay que orar sabiendo que la oración es espiritual. Porque si usted piensa que es en la carne decimos, luego lo hago. No, pero si sabemos que es espiritual, sabemos que es en el momento, porque el espíritu está dispuesto para ese tiempo, para ese momento. Así que lo primero que vamos a hacer como iglesia, hermanos, es, al menos aquí, en este servicio, y conforme vaya enseñando a los demás, a la demás iglesia, como estamos en una transición, ¿verdad? Y se está hablando de un líder que está muerto ahí en Josué. Vemos que hay una transición, hay un muerto, hay un liderazgo que ya terminó, pero hay un liderazgo que se debe levantar. Dios le dice a Josué, esfuércense y sean valientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos levantar? Necesitamos levantar, hermanos, altares de oración. Estamos en una transición donde las cosas ya no son como fueron en abril, en marzo, o todavía en febrero, en enero, ¿verdad? Antes, en enero, ¿qué pensábamos? Que íbamos a tener esta crisis de hoy, pero a nivel mundial. ¿Qué se necesita? Orar. Necesitamos oración. Cristo viene por una iglesia que está sin mancha y sin arruga, pero que está orando. Una iglesia despierta, no una iglesia dormida. Cristo no viene por el que más se congregó, Cristo viene por el que tiene el anhelo por su presencia. Y el pueblo de Israel, hermanos, nos enseña que hay que tener dolor y ansiedad por la casa, por el templo que fue destruido. Ellos oraban, ellos clamaban, porque el templo había sido destruido. Jesús mismo dijo, mi casa la hicieron cueva de ladrones, mi casa será llamada casa de oración, escuche, para todas las naciones. El templo de Dios, el templo que Salomón edificó, el templo que después fue levantado, pero también fue destruido. Y el tercer templo que quizás se pueda levantar, hermano, el templo es Cristo, y ese templo significa bendición para todas las naciones. Dios le habló a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias del mundo.
Aleluya. Y la palabra dice que por medio de Cristo, aceptos en Cristo, dice que de Dios toma nombre toda familia. Así que la visión de Dios continúa, y la visión de Dios, hermanos, en este tiempo de crisis, en vez de hacernos retroceder los problemas que hay, debemos estar fervientes en el Espíritu. Debemos estar orando, echando la red, buscando al perdido, predicando a los que están perdidos, consagrándonos para ver la salvación de las almas. Amén. Aleluya. Porque, hermanos, el tiempo de que todo antes era fácil ya terminó. Hoy, conforme los problemas se hacen más fuertes, esto nos habla que Cristo viene pronto. Conforme las crisis en las naciones se levantan, esto nos habla que Cristo viene pronto. Amén. Así que debemos estar preparados. ¿Qué es la idea? Que establezcamos que vamos a orar, o que podemos orar en cualquiera de estos horarios 3 veces al día. Ahí en la página 1, ¿verdad? Por la mañana, la oración de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. ¿Qué significa? ¿Que vamos a orar 3 horas de las 6 a las 9? No, que tenemos 3 horas para, en el lapso de esas 3 horas, si usted dice, yo quiero orar a las 6:15, a las 6:15 usted empieza a orar. Seguramente de los que estamos aquí, de los que van a ir tomando la visión, sabrán que para orar en la mañana es de 6 a 9, y alguien estará orando también a las 6:15. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, de 6 a 9, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, para los que quieran orar a mediodía. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche, para los que quieran orar por la tarde-noche. Son lapsos de 3 horas, ¿verdad? Y estos lapsos de 3 horas, cuando vamos al libro de Hechos, dice que vinieron a la hora de la oración, a la de las 3 de la tarde, Pedro y Juan. Cuando levantaron al paralítico, ellos vinieron a la hora de la oración. Vamos a leer ahí en Hechos. Nada más yo soy el que predica, hermanos, no escuchen a nadie más. Hechos capítulo 3. Dice la palabra que vinieron ellos, Juan, a la hora 9, la de la oración. Y esa hora es las 3 de la tarde, creo que dice la hora 9, a ver. Sí, ¿verdad? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Había una hora específica para ir a orar. Usted y yo no vamos a venir al templo a orar. En nuestra casa, en el trabajo, en donde estemos, vamos a saber que se llegan las 12 del día, ¿verdad? No vamos a parar de trabajar para el Ángelus. Eso no es para nosotros. A esa hora nosotros sabemos que entramos en un periodo o un lapso de poder orar a nuestro Dios. Amén. Y que tenemos hasta las 3 de la tarde para orar. Y que en ese lapso de tiempo otros hermanos están en el mismo sentir orando. Aleluya. Y que están orando sistemáticamente o de manera inoportuna o intercediendo, qué sé yo, pero están orando dentro de ese lapso de tiempo. Así que encontramos, hermanos, que este horario es sugerido. Lea ahí en la hoja, para si en algún momento del día quiere orar de manera formal en un tiempo estimado. Dentro de esos lapsos habrá un mismo sentir en alguien más o muchos más orando. No significa que una persona debe orar a las 3 horas en la mañana o 3 horas por mediodía o por la noche. Este horario significa un límite de tiempo que marcará un tiempo específico para saber que estamos orando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la tierra prometida. Primera de Juan capítulo 3, por favor, versículo 8. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando tomamos esta escuela de oración que vamos a iniciar, quiero llevarle a usted a una conciencia, pero también a una identidad. La conciencia de que usted sepa que hay un enemigo que está siempre tratando de hacerte caer o detenerte en el propósito de Dios.
Este enemigo se llama diablo, él es Satanás. Él no es mayor que Dios, ni va a poder más que Dios, pero él se ha posicionado en el corazón de la gente, en el ambiente del mundo, trayendo esclavitud, trayendo tormento, trayendo situaciones que a la gente, él la destruye, ¿verdad? Pero Cristo vino para darnos libertad. Cristo es quien dio su vida en la cruz del Calvario para terminar con toda la opresión y maldición de Satanás en esa cruz, y para que ahora en su resurrección nosotros tengamos una nueva vida, y en esta nueva vida nosotros seamos libres para servir a Dios, para servir a Jehová. Pero debemos estar alertas contra este diablo, porque este diablo sigue alrededor buscando a quien devorar, a quien atormentar, a quien sacar de la voluntad de Dios, a quien perturbar, a quien desanimar. Sigue moviéndose, a quien endulzarle el oído con algún chisme, a quien desanimarlo con alguna carencia, alguna necesidad. Él sigue alrededor buscando cómo dañar la obra de Dios, dañar a las familias de Dios, dañar a los ministerios de Dios. Satanás no descansa, ¿verdad? Misma palabra nos dice en Job que Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Él busca, él quiere destruir, pero nosotros debemos saber conscientemente que aunque él es diablo, nuestra identidad está en Cristo, y en Cristo todas las obras de Satanás ya fueron deshechas. ¿Cuántos dicen amén? Así que, como todas las obras de Satanás fueron deshechas de nuestra vida, ahora nosotros debemos levantarnos como la iglesia para orar y contrarrestar todas estas obras del diablo. Vaya a la página 2, por favor. Éxodo capítulo 9, versículo 1. Dice ahí en su hoja, entonces Jehová le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando lo llamó? Le dijo, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Amén. Amén. Así que cuando vemos San Juan 10:10, San Juan 10:10 dice la palabra que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida, y vida ¿qué? En abundancia. La necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Es una necesidad, es conveniente siempre, todas las veces, y no desmayar, sino ser insistentes. Hermanos, es porque ya no tenemos que ver lo que se ha perdido, tenemos que ver lo que Dios tiene para nosotros. Dios le está diciendo a Josué, Josué, ya no te quedes mirando el pasado de cuando Moisés era líder. Ahora levántate tú como líder y ve el futuro que tengo para ustedes. Te voy a capacitar a ti para que vayas y lleves a este pueblo hasta que entre a la tierra prometida. Dios le está diciendo a Josué, Josué, la crisis que les vino, los que han quedado en el desierto, y aún Moisés, que ya no está aquí, eso ya pasó. Ahora levántate. Empieza a considerar cómo vas a vivir a partir de este momento hacia adelante. Yo quiero seguir viviendo en la bendición de Dios. Y si antes que todo estaba más fácil, más sencillo, me costaba orar, pues ahora, hermanos, voy a ser más esforzado, más constante y más valiente para orar. Si antes me era fácil quejarme y luego volver a la oración, ahora voy a cuidarme de no quejarme y más bien permanecer en oración, porque los días son difíciles, dice la palabra. Aleluya, amén. Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. El pensamiento del necio es no hay Dios. El pensamiento del necio dice voy a hacer y voy a deshacer. El pensamiento del necio dice yo necesito dinero, yo necesito salud, yo necesito esto, pero nunca considera a Dios. Porque el necio dice no hay Dios. Y hay quienes como cristianos se han dejado endulzar el oído por Satanás para que dejen de servir a Dios en lo que tienen que servir a Dios, y se han apagado en su espíritu, se han apagado en su corazón y han menospreciado la gracia y la misericordia de Dios para su vida. Amén. Es cierto, la salvación es por gracia, pero para crecer en la gracia se necesita fe por obras, porque ahora siendo salvos en la gracia tenemos el poder para dar fruto, para demostrar las obras de esa gracia y de esa justicia.
Amén. Y dice la palabra que debemos mirar con diligencia cómo andamos. No cómo anda el otro, no cómo se la pasa aquel. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estás viviendo tú? Hay que andar con diligencia. Mirad con diligencia y no como necios, sino como sabios. Un sabio sabe tomar decisiones en base a la voluntad de Dios, no en base a sus impulsos. El sabio sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Versículo 16, dice la palabra, Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos. Son malos los días. Amén. Aleluya. Así que debemos saber, hermanos, que los días son malos. Y debemos saber que estos días no los vamos a poder vencer en nuestra fuerza. Necesitamos orar. Necesitamos continuar, seguir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que, en Éxodo 9, Dios le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile a Faraón, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Eso es en la página 2, hermanos. En la página 2. Yo quiero llevarle, después vamos a ver por eso. Quiero llevarle más adelante a la página... Ouch. A la página 9, por favor. Perdón, página 8. Ahí. En la segunda parte. La página 8 en la segunda parte. Dice, esto es lo que el Señor, el Dios de los hebreos, le dijo al faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Quién tiene que decir eso ahora? Moisés ya no está. Faraón es un tipo de Satanás, hermano. Faraón era el dios de Egipto y Faraón tenía el poder para oprimir a los hebreos. Y Dios escuchó el clamor de los hebreos y los rescató. Hermanos, hoy Satanás sigue oprimiendo a la gente, a las personas, a las familias. Amén. Por eso como iglesia, yo quiero decirle, unámonos en un mismo sentir y clamemos por esta ciudad. Clamemos para que Dios traiga redención sobre esta tierra y el señorío de Cristo se manifieste. No solamente en las familias, sino en los jóvenes. Tantos jóvenes que andan perdidos, andan vagando en su corazón, distraídos de la voluntad de Dios porque la necedad les ganó, porque el pecado los tiene oprimidos, porque Satanás los ha esclavizado, los ha vuelto miserables, porque el pecado es lo que hace, vuelve al ser humano miserable. Nosotros debemos levantarnos en oración y decirle al enemigo, deja ir a ese joven, deja ir a esa familia, deja ir a ese marido que tiene que estar con su esposa, que tiene que estar con sus hijos, ese padre de familia que tiene que estar sustentando su casa. Amén. Y empecemos a entrar en una oración militante, una oración esforzada y valiente. La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Valiente no quiere decir que tiene el arrojo. Valiente en el ámbito del reino de los cielos significa el que sabe cómo se mueven las cosas celestiales y sabe cómo utilizar esas armas, sabe cómo hacer la voluntad de Dios, sabe cómo obedecer a Dios, pero también sabe cómo aplicar las verdades de Dios en su vida para que Satanás no gane ventaja alguna contra él. Y entonces la oración y la militancia en la oración de este hombre, de esta mujer, produzca un efecto de libertad en los que están cautivos. Por eso dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a predicar sanidad a los quebrantados de corazón, a proclamar apertura de la cárcel, a los que están cautivos decirles son libres. Amén. Y cuando somos valientes o somos entendidos en la oración, vamos a saber cómo usar la oración, cómo entrar a dimensiones de oración, de intercesión por las almas.
Quizás muchas veces hemos orado por el problema de un familiar y decimos, Señor, ya no sé qué hacer, Dios, ya no puedo, y Dios nos empieza a revelar y nos empieza a decir, tienes que decirle a ese faraón que lo tiene atado, a ese faraón que lo tiene cegado, tienes que decirle, déjalo ir. Amén. No tienes que considerar orar para solamente tener un buen sentimiento, sino que vas a orar con autoridad y vas a decir como Dios le dijo a Josué, Josué, tú no puedes descansar hasta que introduzcas a este pueblo a la libertad. Pues Señor, yo no voy a dejar de orar por mi familiar, no voy a dejar de orar por esa persona hasta ver su liberación, porque tú eres todopoderoso. De eso se trata, levantarnos en oración, hermano. Amén. De eso se trata, dejarnos transformar, dejarnos avivar por el Espíritu, ser abiertos a la realidad de Dios en nuestra vida. Imagínense si Dios nos hubiera puesto a todos como iglesia, aún antes de esta pandemia, nos hubiera puesto a todos para que fuéramos a derribar los muros de Jericó. Yo creo que todavía estuviéramos ahí rascando. Pero Dios levantó a un Josué y Josué les dijo, van a rodear, vamos a guardar silencio. El séptimo día, 7 vueltas. Después de la séptima vuelta, escuchen las trompetas, porque la trompeta declara un despertar, declara un avivamiento. Cuando escuchen la trompeta, llegó el avivamiento. Dios está en medio de nosotros y Él hará caer los muros. Y ahí está todo el pueblo rodeando la ciudad. Y cuando el pueblo escuchó las trompetas, todos gritaron al unísono, a una sola voz. Nadie dijo, no se puede. Todos dijeron, esto va a caer. Y los muros cayeron. Y el pueblo empezó a marchar derecho y hacia adelante, arriba y hacia adelante. Porque Dios nos llama a conquistar, no a ser conquistados. Amén. Ya fuimos liberados, ahora usted y yo debemos pararnos y decirle a Faraón, deja ir al pueblo de Dios, deja ir ese matrimonio, deja ir esa familia, deja ese negocio, Satanás, deja ese negocio va a prosperar, ese negocio va a tener las entradas suficientes de dinero y los empleados honestos para que ese negocio siga adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque debemos llamar las cosas que no son como si ya fuesen, hermanos. No podemos estar orando a ver qué sucede. ¿Sabe cuál es la oración que a mí no me gusta? La oración que se acomoda y dice, pues si Dios quiere, si Dios se lo quiso llevar, si Dios quiso hacerlo, ok, dame la certeza que fue Dios el que quiso. Porque cuando ya no hayamos explicación, hermano, fíjese las muletillas que usamos. Cuando ya no hay explicación, pero tampoco hay esfuerzo para hacer las cosas, estas son las muletillas que usamos. Pues Dios sabe, pues Dios tiene todo en control, pues si el Señor así lo quiso, ¿verdad? Pues ya Dios lo quería en su reino, ¿verdad? Pero yo tengo una palabra, o tengo la Biblia, tengo la palabra profética, que me habla la voluntad de Dios. Y mientras Dios no me hable otra cosa, yo voy a seguir creyendo lo que dice la palabra. Y si la palabra dice, pondrás manos sobre los enfermos y sanarán, yo voy a poner las manos sobre los enfermos creyendo que van a sanar. Pues ora, si Dios ya se lo quiere llevar, que se lo lleve. Hermano, yo no sé orar así. Señor, yo pido que lo sanes, pero si te lo quieres llevar, llévatelo. Dios va a decir, ¿tú qué quieres? Porque Dios responde a la fe. La mujer con el flujo de sangre vino diciendo, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Ella no dijo, quiero hablar con Jesús. Ella dijo, nada más lo voy a tocar y seré sana. Y cuando tocó el borde del manto de Jesús, al instante fue sana. Después de 12 años de enfermedad. Hubo una mujer que estaba encorvada por 18 años. Jesús la llama y le dice, mujer, enderézate, eres libre de tu azote. Y critican a Jesús y Jesús dice, miren, esta mujer hace 18 años Satanás la tenía atada, la tenía jorobada, la tenía doblada, su columna vertebral estaba toda doblada y hoy Dios la ha libertado, hoy Dios la ha sanado. Si yo veo esa revelación, yo voy a orar sobre eso. Si Dios me dice, deja de orar por la sanidad de fulano, voy a dejar de orar por esa sanidad. Pero mientras tengo la revelación de la palabra y Dios no me dice que deje de orar, no voy a dejar de orar. Pero y si no se sana y si se muere, hermano, yo voy a seguir orando.
¿verdad? Le daré la gloria a Dios, sea que viva o sea que muera. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia debe manifestar la gloria de Dios. Y la iglesia eres tú. En tu casa debes empezar a echar fuera ese faraón y decirle: deja libre a mi pueblo, deja libre a ese hijo de Dios, deja libre a esa hija de Dios, deja libre a ese drogadicto, porque él va a servir al reino de Dios. Deja libre a esas personas, deja libre a aquellos que están con su crisis, que ese problema se vaya. Hermano, tú puedes orar así, hermana, tú puedes orar así. Por eso hay que orar siempre, de manera conveniente. ¿Sabe qué oraba yo? Yo oraba sobre la cama de mis hermanos y sobre sus almohadas y decía: en esta cama van a dormir tranquilos y en esta almohada van a tener paz. Y Dios les va a dar sueños y Dios va a hablar a sus corazones y Dios va a hacer la obra. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo podía orar por aquellas cosas que benefician o beneficiaban a mi familia. Amén. Así que no solamente no nos quejemos, más bien tomemos acción y digámosle a Faraón: deja ir a mi pueblo. Amén. Aleluya. Usted ve que en la iglesia hay gente que falta, ¿verdad? Temor, deja ir al pueblo para que sirvan a Jehová, para que sirvan al Dios Todopoderoso, para que sirvan al Rey de Reyes. Aleluya. Pero yo tengo que pararme, ser esforzado y valiente. Tú eres el Josué que Dios está llamando esta noche. Tú eres el Josué que tiene el conocimiento de Dios, pues eres el Josué que puede tomar la actitud de esforzado y valiente para decir: hasta que entremos a la tierra prometida. Ahí en la página 8, ¿verdad? En el tercer párrafo dice: la libertad consiste en la libertad de hacer todo lo que no lastima a nadie más. De ahí que la implementación de los derechos naturales con cada hombre no tenga límites, excepto los que aseguran a los demás miembros de la sociedad la satisfacción de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Esto que le estoy leyendo significa que cada persona tiene el derecho a ser libre. Amén. ¿Y por qué no es libre? Porque hay un faraón, porque hay un pecado, porque hay algo que le está esclavizando. Hay algo que está deteniéndole. Así que la verdadera libertad es la libertad de servir a Dios. Faraón era el dios de Egipto. Egipto es una imagen de este mundo. El faraón es una imagen de Satanás. Él es el dios de este mundo. Así como Satanás era un mentiroso, Faraón también se mostró mentiroso, diciendo: los dejaré ir, los dejaré libres. Pero luego se resistía y tenía que venir otra plaga, ¿verdad? El faraón fue un asesino porque él quería que el pueblo de Israel pereciera. Recuerde que este faraón mató a los niños, a los recién nacidos. Hay información ahí acerca de Faraón. Vamos hasta donde dice Éxodo 3, versículo 11 al 15. Y vamos a verlo en la palabra. Éxodo 3, versículo del 11 al 15. Dice así Éxodo 3. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Amén. Así que la palabra nos dice, hermanos, que nosotros somos llamados
a proclamar libertad y a declarar libertad a los cautivos. Porque hoy somos la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no son los que se reúnen, la iglesia son los nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, con el conocimiento de Dios, y le dicen a Faraón: deja ir a esta persona para que sirva a Dios. Deja ir los talentos, deja ir los dones que hay en este joven para que sirvan a Dios. Aleluya. Deja ir los años que tiene por delante este joven para que este joven sirva a Dios, para que esta familia sirva a Dios. Amén. ¿Quién está orando, hermanos? Ahorita no es tiempo de orar, es tiempo de escuchar la predicación. Así que, leemos, hermanos, que cuando clamamos Dios escucha, ¿verdad? Y también contesta nuestras oraciones. César, ahorita vamos a oír, ahorita no hay que levantar la voz. Cuando clamamos Dios escucha y también contesta nuestras oraciones. Y esta vez Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel y les respondió enviando a Moisés. En Éxodo 5, versículo 1 al 3, está ahí en la página 9. Éxodo 5, versículo 1 al 3, en la página 9, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Quién lo dice? Jehová. El Dios de Israel dice así. ¿Qué es lo que Dios dice? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos, no hay otro Dios, el Dios de los hebreos, no hay otro Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios y Padre de Jesucristo, no hay otro Dios, solo hay un Dios verdadero, un Dios genuino, un Dios creador y un Dios eterno. Por eso no debemos, hermano, tener temor cuando le decimos al diablo: diablo, deja ir a este joven, deja ir a esta familia para que sirvan a Dios. Debemos saber que Dios que nos envía es Dios que va con nosotros. Por eso Jesús en Mateo capítulo 28, la parte final dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de eso les dijo: toda potestad me ha sido dada y ahora yo los envío. Y al final dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú puedes orar por tus papás para que sean salvos. Tú puedes orar por tu esposo para que sea salvo. Tú puedes orar por tu esposa, por tus hijos para que sean salvos. Podemos orar por la gente que amamos para que sean salvos, pero también podemos orar por aquellos que ni siquiera conocemos, pero sabemos que Dios los está tocando. Y podemos orar: Señor, aquella familia que tanto te necesita y no lo saben, Padre, pon tu gloria, pon tu poder, pon tu palabra. Muéstrale cuánto les amas y que vengan a ti, ¿verdad? Y le decimos al enemigo: deja ir esa familia para que sirva a Dios. Así que cuando Faraón se resistió, Dios visitó a Egipto con 10 plagas. Dios demostró que Él es todopoderoso. En la página 10 dice cuál es la descripción de Faraón. Número 1, él significa el hijo del sol. Faraón significa el hijo del sol, se hacía pasar por Dios, así que es un Dios falso. Satanás es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Por eso debemos orar, las palabras son aire, cambiamos el ambiente, debemos alabar. Número 2, el espíritu del faraón es un terminador del destino y está detrás de enemigos endurecidos. Hay gente que se levanta con un espíritu de faraón para detenerte en la obra de Dios. Hay patrones que son faraones. ¿Cuántos saben eso? No son negreros, son faraones. Y le dices: es que voy a ir a servir a Dios. ¿Qué? ¿Tu Dios? ¿Cuál Dios? Tú necesitas trabajar, tú necesitas ganar dinero. Son faraones, ¿verdad? Es el espíritu detrás de los capataces o los amos duros de esclavos que tienen a las personas cautivas. La droga, ¿verdad? ¿Cómo cautiva a los jóvenes? ¿Cómo cautiva a la gente? Personas que estaban maduras han perdido la fe, han perdido la esperanza,
porque se volvieron a las drogas, se volvieron a esclavitud, a servidumbre, ¿verdad? Faraón está afiliado a la magia y a la hechicería. Recuerde que Faraón tenía sus hechiceros, el ocultismo, ¿verdad? Hermanito, tráeme tu veladora, yo te digo qué te están haciendo, ¿verdad? Toda esa brujería, esos rituales, aún en las empresas, ¿verdad? Hay gente que hace hechicerías en las empresas. Hay que tener cuidado, hermanos. Esos son faraones, ¿verdad? Faraón, número 5, Faraón representa a los perseguidores obstinados, ¿verdad? Faraón se levantó para perseguir al pueblo de Israel que ya había sido liberado. ¿Cuántas veces hay pensamientos o sentimientos que aunque tú ya estás en Cristo, todavía te persiguen o te quieren volver a cautivar? ¿O cuánta gente con la que tú pensabas que ya habías terminado el asunto, vuelve a levantarse para querer hacer pleito? Debemos saber que son faraones. Y ahí dice, por favor, ore así: todo faraón que me tiene en cautiverio muere en el Mar Rojo. ¿Dónde fue donde Dios destruyó a Faraón? En el Mar Rojo. El rojo significa la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Termino con esto, hermanos. Abajo hay unos puntos, ¿verdad? Número del 1 al 7. Quiero que el punto número 1 dice: hay un faraón que impidió que los padres de las personas progresaran en la vida, y está decidido a impedirte también a ti. Número 2, hay un faraón que obstaculiza los avances de las personas y desperdicia sus oportunidades. Hay un faraón que puso a la gente en la servidumbre de la vida. Hay un faraón que enjaula potenciales. Hay un faraón que limita los logros. Hay un faraón que se jacta contra el Dios Todopoderoso. Hay un faraón que mantiene a la gente en el mismo lugar. ¿Qué faraón puedes identificar aquí? Contra ese faraón hay que orar. Contra ese faraón hay que ir en el nombre del Señor. Amén. Y a ese faraón hay que decirle: deja ir a mi hijo para que sirva a Dios. Deja ir a mis nietos, deja ir mis finanzas para que sirvan a Dios. Hoy muchos cristianos están padeciendo porque no fueron fieles al Señor. Y se han visto reducidos a gran necesidad, ¿verdad? Mientras que otros, en su fidelidad, en su obediencia, Dios los sigue llevando adelante. Recuerde esto en toda crisis, escúcheme. Recuerde esto en toda crisis. En toda crisis, Dios ha prometido cuidarte y proveerte. En toda crisis. Pero cuando nos olvidamos de Dios, el enemigo empieza a meter cosas que nos dañan. Y decimos: es que Dios no me está cuidando, es que Dios no me puede proveer. Y es cuando entra un faraón y cautiva a esa persona para que ya no sirva a Dios, ni con sus dones, ni con sus habilidades, ni con sus talentos. Hay que cuidarnos de eso. ¿Qué faraón identificas? ¿Qué faraón estás identificando? Hermano, vamos a ir en contra de eso. Amén. Vamos a orar. Le voy a invitar que se ponga de pie. Gracias a Dios. Y vamos a orar. Voy a invitar al grupo que pase, por favor. ¿Está Miguel ahí, por favor, hermano? En esta escuela de oración, siga trayendo su manual, lo vamos a seguir viendo y vamos a seguir añadiendo cosas. Vamos a tener del 1 de octubre al 21 de octubre 21 días de ayuno y de oración, hermanos, ¿verdad? Así para que esté observando eso. Por favor, Miguel. Para que esté observando eso y tenga presente que del 1